¿Qué pensarías si te dijera que un hombre nacido en el corazón de Alemania cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la riqueza, la política y hasta la libertad? Karl Marx no fue simplemente un filósofo, fue el arquitecto de un pensamiento que incendió imperios, inspiró revoluciones y dividió naciones. Pero, ¿cómo llegó un joven de Treveris a convertirse en el rostro más temido por las monarquías europeas? La respuesta te sorprenderá. En el canal Nombres Inmortales, hoy revelaremos no solo el origen de Marx, sino también los dilemas internos que lo llevaron a desafiar a reyes, banqueros y papas. Porque la historia oficial no siempre cuenta todo. ¿Fue Marx un profeta de la justicia social o un hombre atrapado por su propia contradicción? Esta es una narrativa de ideas, pero también de pasiones, exilios y finales amargos que todavía resuenan en nuestra era. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad alemana marcada por tensiones políticas y religiosas. Su familia provenía de una larga tradición de rabinos judíos, pero su padre, Heinrich Marx, se convirtió al cristianismo luterano para poder ejercer como abogado en un contexto donde la discriminación contra los judíos era implacable. Este acto no fue solo un trámite legal, fue la primera contradicción en la vida de Marx: crecer en un hogar donde fe y conveniencia se entrelazaban en silencio. Ese ambiente moldeó su carácter. Desde niño, Marx aprendió que el mundo estaba lleno de fronteras invisibles: religión, clase social, poder económico. Mientras otros niños jugaban sin pensar en ello, él veía en su propia familia la lucha entre la tradición y la modernidad, entre la fe heredada y la ley impuesta. De esas tensiones nació la semilla de la rebeldía intelectual, que más tarde florecería en sus escritos, una semilla que, como verás, nunca dejaría de crecer. A los 17 años, Karl Marx ingresó en la Universidad de Bonn, donde comenzó a estudiar Derecho. Sin embargo, su espíritu inquieto pronto lo llevó más allá de las leyes y códigos. Lo atraían la filosofía, la poesía y la política. Era un joven brillante, apasionado, pero también indisciplinado. Participaba en duelos, bebía en exceso y acumulaba deudas. Sus primeros años universitarios reflejaban un dilema eterno: ¿sería recordado como un poeta romántico o como un revolucionario capaz de incendiar el mundo? Pronto su padre lo trasladó a la Universidad de Berlín, convencido de que allí encontraría mayor disciplina. Y fue en Berlín donde Marx entró en contacto con el hegelianismo, la corriente filosófica que transformó su pensamiento. Estudiaba a Hegel con devoción, pero al mismo tiempo lo cuestionaba con dureza. En esos debates nació el Marx que conocemos, un joven que no aceptaba respuestas cómodas, que quería penetrar en la raíz de la injusticia humana y arrancarla desde sus fundamentos. El contacto con las ideas de Hegel fue como un relámpago en la mente de Marx. Comprendió que la historia no era estática, sino un campo de lucha, una dialéctica en constante movimiento. Pero donde otros veían solo teoría, él veía un campo de batalla real. Decidió dejar atrás los versos románticos y se sumergió en la crítica social, convencido de que las ideas no servían de nada si no se convertían en acción. Allí empezó a forjarse el agitador que cambiaría el destino de la política mundial. Esa convicción lo llevó al periodismo. En 1842 se convirtió en editor de la Gaceta Renana, un periódico que al principio parecía moderado, pero bajo su pluma se transformó en un arma contra el poder. Marx denunciaba abusos de terratenientes, criticaba la censura y exponía la miseria de los campesinos. Sus artículos encendieron la furia de las autoridades prusianas, que pronto lo vigilaron con recelo. El joven intelectual había cruzado la línea. Ya no era un estudiante brillante, sino una amenaza pública. El impacto de sus escritos fue tan explosivo que la Gaceta Renana fue clausurada en 1843. Las autoridades no toleraban una voz tan desafiante, y Marx comprendió que su lucha no tendría espacio en la Prusia conservadora. Con apenas 25 años, tomó una decisión irreversible: abandonar su patria y dirigirse al exilio en París,
la capital intelectual de Europa. Allí lo esperaba un hervidero de ideas, un lugar donde exiliados, obreros y soñadores discutían sobre cómo derribar los viejos imperios. En París, Marx se sumergió en cafés y tertulias, donde la filosofía se mezclaba con la política y el humo del tabaco con las conspiraciones. Allí conoció a socialistas franceses, pensadores radicales y sobre todo a Friedrich Engels, el hombre que sería su amigo inseparable y coautor de una de las obras más influyentes de todos los tiempos. Pero antes de llegar a esa alianza, Marx debía pulir sus ideas, enfrentarse a sus propias contradicciones y descubrir que la revolución era más que un sueño, era un proyecto de vida. Fue en 1844 cuando Marx conoció a Friedrich Engels, hijo de un industrial textil, pero con un espíritu tan inconforme como el suyo. Engels había recorrido fábricas inglesas y había visto con sus propios ojos la miseria de los obreros, niños exhaustos y familias enteras atrapadas en la maquinaria de la revolución industrial. Ese testimonio real se convirtió en el complemento perfecto de la teoría de Marx. Juntos formaron una alianza que trascendía la amistad. Eran dos mentes destinadas a escribir un manifiesto que sacudiría al mundo. La conexión fue inmediata. Engels aportaba la experiencia del campo de batalla industrial, mientras Marx ofrecía el marco filosófico para comprender la opresión. Durante noches enteras discutieron, escribieron y corrigieron hasta dar forma a una obra que no sería simplemente un libro, sino un grito de guerra, el Manifiesto Comunista. Pero antes de su publicación, ambos tuvieron que sobrevivir al acoso constante de gobiernos que veían en ellos un peligro real. La persecución apenas comenzaba. En 1848, en medio de un continente en llamas por protestas y revueltas, Marx y Engels terminaron de dar forma a un texto que cambiaría para siempre la política mundial, el Manifiesto Comunista. Su primera frase, "Un fantasma recorre Europa", no era un simple inicio literario, era una declaración de guerra contra el orden establecido. Con apenas unas páginas, denunciaban la explotación capitalista y llamaban a los trabajadores del mundo a unirse contra sus opresores. El fantasma ya estaba suelto. El impacto fue inmediato. El manifiesto no era solo teoría, era dinamita intelectual, en un continente al borde del colapso. Gobiernos enteros lo consideraron una amenaza directa, y las autoridades persiguieron a Marx con más intensidad que nunca. Pero su obra trascendió fronteras, fue traducida, copiada en secreto y llevada de mano en mano como un estandarte de esperanza para los pobres. Así, el joven exiliado de Trèveris se convirtió en un enemigo público para los poderosos y en un profeta para los desposeídos. El año 1848 estalló como un incendio que nadie pudo contener. París, Viena, Berlín y tantas otras ciudades se levantaron en oleadas de protestas que pedían libertad, pan y justicia. Aunque Marx no organizó directamente estas revoluciones, sus ideas parecían estar escritas en cada pancarta, en cada barricada improvisada en las calles. El Manifiesto Comunista circulaba como un texto prohibido, pero irresistible, y los poderosos empezaron a entender que aquel filósofo exiliado ya no era un simple escritor. Era un peligro para la estabilidad de Europa. Pero el sueño revolucionario pronto se enfrentó a la dura realidad. Las monarquías reaccionaron con violencia, aplastando los levantamientos uno por uno. Marx, perseguido nuevamente por las autoridades prusianas y francesas, fue obligado a abandonar París y buscar refugio en Bruselas, y luego en Londres. Allí comenzaría el capítulo más difícil de su vida. Un exilio largo y amargo, marcado por la pobreza, la enfermedad y la obsesión de terminar una obra que pretendía explicar científicamente la lógica del capitalismo. En 1849, Karl Marx llegó a Londres, la ciudad que sería su hogar hasta el final de sus días, pero lejos de encontrar estabilidad, se sumergió en la miseria. Vivía en barrios pobres, rodeado de humedad, hambre y enfermedad. Sus hijos morían por falta de cuidados médicos, y su esposa Jenny soportaba la miseria con una dignidad dolorosa. Aún así,
Marx no se rindió. Pasaba horas en la biblioteca del Museo Británico, investigando sin descanso. Entre la tragedia y el sacrificio, se gestaba su obra más ambiciosa. Allí comenzó a escribir lo que consideraba la explicación científica del sistema capitalista, El Capital. No era un panfleto revolucionario, sino un análisis profundo sobre cómo funcionaba la explotación de los trabajadores y la acumulación de riqueza. Marx se convirtió en un obrero intelectual, corrigiendo páginas con manos temblorosas y hambre en el estómago, mientras soñaba con dar a los oprimidos una herramienta para comprender su propia esclavitud. El costo personal fue inmenso, pero la semilla de su legado estaba echada. En medio de la miseria londinense, hubo un hombre que sostuvo a Marx en sus peores momentos, Friedrich Engels. Mientras Marx padecía el hambre y la enfermedad, Engels trabajaba en las fábricas de su familia en Manchester y enviaba dinero regularmente para que su amigo pudiera escribir. Sin ese apoyo, El Capital jamás habría visto la luz. La relación entre ambos trascendió lo político. Fue una hermandad forjada en la adversidad, una alianza que unió teoría y práctica, pensamiento y acción. Engels no solo aportaba recursos, también ofrecía un puente vital entre las fábricas y la teoría. Mientras Marx analizaba en los libros los engranajes del capitalismo, Engels observaba de primera mano el sudor y la explotación de los obreros. Esa conexión permitió que El Capital no fuera un tratado abstracto, sino un retrato vivo de la injusticia. Gracias a Engels, Marx pudo continuar su obra, aunque el precio fue seguir encadenado a la pobreza y a la incomprensión de su tiempo. El mundo aún no estaba listo para él. Finalmente, en 1867, tras casi 2 décadas de sacrificio, Marx publicó el primer tomo de su obra monumental, El Capital. No era un libro sencillo, ni pensado para el gran público. Su lenguaje era denso, cargado de análisis económico y filosófico. Sin embargo, era la obra de un hombre que había diseccionado al capitalismo como un médico al paciente en la mesa de operaciones. Marx mostraba cómo la plusvalía, el excedente robado al trabajador, era el motor oculto del sistema que dominaba el mundo. La recepción, sin embargo, fue ambigua. Mientras los círculos académicos apenas lo comprendían y muchos lo desestimaban como excesivamente complejo, los movimientos obreros lo recibieron como una Biblia de la lucha de clases. El libro no vendió miles de copias de inmediato, pero su influencia comenzó a expandirse de boca en boca, en sindicatos clandestinos y en reuniones secretas. Marx había lanzado una semilla que no germinaría en su tiempo, pero que florecería en generaciones futuras con una fuerza incontenible. Mientras sus ideas comenzaban a circular en silencio por Europa, Marx vivía un drama insoportable en su hogar. 3 de sus hijos murieron en la infancia por enfermedades agravadas por la miseria, y su esposa Jenny cargaba el peso de la pobreza con una dignidad que conmovía a quienes los conocían. La familia Marx empeñaba muebles, sobrevivía con préstamos y en ocasiones no tenía ni para enterrarlos con decoro. El pensador que desafiaba a reyes y banqueros en su propia casa era un padre derrotado por el hambre. La contradicción era brutal. Mientras soñaba con liberar a la clase obrera, no podía liberar a su propia familia de la miseria. Sus enemigos lo señalaban como un fracasado incapaz de sostenerse, pero Marx transformaba ese dolor en más páginas escritas, más investigaciones, más pasión por demostrar que el capitalismo no solo era cruel con millones de trabajadores, sino con él mismo. Esa paradoja alimentaba su furia y lo mantenía vivo. Cada lágrima se convertía en tinta sobre el papel. En 1864, en medio de su precariedad, Marx fue invitado a participar en la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Desde Londres, su voz comenzó a resonar más allá de las paredes húmedas de su casa. Allí escribió discursos y manifiestos que unían a obreros de distintos países, bajo una misma consigna: la lucha no era local, era global. Marx entendió que la clase trabajadora debía reconocerse como una sola familia, enfrentada al poder del capital.
La Primera Internacional fue un faro para sindicatos, artesanos y militantes de toda Europa. Sus reuniones mezclaban lenguas y culturas, pero el mensaje de Marx servía de puente común. Sin embargo, también fue un campo de batalla ideológico. Anarquistas como Bakunin se enfrentaron con él por el rumbo del movimiento. Marx defendía la necesidad de una organización política sólida, mientras otros buscaban la acción directa sin estructura. Estos choques mostraban que incluso dentro de la revolución había guerras invisibles. Con el paso de los años, las tensiones internas comenzaron a desgastar la Primera Internacional. El enfrentamiento entre Marx y Bakunin se volvió insostenible. Mientras el alemán defendía una estrategia política centralizada, el ruso apostaba por la acción inmediata y el rechazo total a cualquier forma de autoridad. La fractura fue inevitable. En 1876, la Internacional se disolvió, dejando a Marx cansado, enfermo y con la amarga sensación de que los obreros aún no estaban listos para la unidad que soñaba. El peso de los años y las enfermedades comenzaron a doblegar su cuerpo. Marx sufría problemas pulmonares, dolores crónicos y la pérdida constante de seres queridos que lo sumían en la tristeza. Sin embargo, nunca dejó de escribir y corregir sus manuscritos. Pasaba largas horas revisando borradores de El Capital, obsesionado con perfeccionar cada concepto, aun cuando su salud se deterioraba día tras día. Era un hombre que, aunque derrotado en lo físico, seguía luchando en el terreno de las ideas. En 1881, Marx enfrentó uno de los golpes más devastadores de su vida, la muerte de su esposa Jenny von Westphalen. Ella había sido su sostén en los días de pobreza, la madre de sus hijos y la compañera que creyó en él cuando todos lo llamaban soñador. Su partida dejó a Marx en una soledad insoportable. En cartas a sus amigos, confesaba que se sentía desgarrado, como si le hubieran arrancado el corazón. La revolución, los libros, las ideas, nada llenaba ese vacío. La salud de Marx, ya frágil, se deterioró aún más después de esta tragedia. Pasaba largos días recluido, alternando entre el silencio y la escritura, interrumpida por la tos y el dolor. Sus hijas se turnaban para cuidarlo, pero la chispa que lo había mantenido en pie parecía apagarse lentamente. Aún así, incluso en medio del duelo, Marx seguía corrigiendo manuscritos, como si temiera que la muerte lo alcanzara, antes de dejar sus ideas listas para el futuro. Tras la muerte de Jenny, Marx intentó encontrar alivio en climas más cálidos. Viajó a Francia, a la costa mediterránea, e incluso pasó temporadas en Argelia, con la esperanza de que el aire limpio curara sus pulmones. Sin embargo, los médicos eran claros, su cuerpo ya no respondía. El hombre que había enfrentado a imperios enteros, ahora luchaba contra su propia fragilidad. En las cartas a Engels, confesaba que cada día era una batalla silenciosa contra el cansancio y el dolor. A pesar de su estado, Marx no dejó de escribir. Seguía corrigiendo borradores de los volúmenes restantes de El Capital, obsesionado con dejar un legado sólido. Pasaba horas sobre papeles manchados de tinta y tos, con la mirada fija en conceptos que aún necesitaban definición. Su vida se apagaba, pero su mente se aferraba a la idea de que la ciencia de la historia debía quedar escrita. Era como si supiera que el futuro necesitaría esas páginas para entender los engranajes invisibles del poder. En sus últimos años, Marx ya apenas podía caminar, y la tos lo desgastaba hasta dejarlo sin fuerzas. Pero nunca estuvo completamente solo. A su lado permaneció Friedrich Engels, fiel hasta el final. Engels no solo lo cuidaba como a un hermano, también se encargó de organizar sus manuscritos y preservar cada palabra que Marx dejaba inconclusa. Sabía que su amigo estaba cerca del final, y asumió la misión de garantizar que el mensaje sobreviviera a la muerte del hombre. El 14 de marzo de 1883, en Londres, Marx exhaló su último aliento. Murió en silencio, en su casa de Maitland Park, sentado en su sillón, como si el cansancio de toda una vida se hubiera acumulado en ese instante.
Solo un pequeño grupo de amigos y familiares asistió a su funeral. No hubo grandes multitudes, ni homenajes oficiales. El hombre que había desafiado a imperios fue enterrado casi en el anonimato. Nadie podía imaginar entonces que sus ideas incendiarían el siglo XX. El funeral de Marx fue breve y discreto. Apenas una docena de personas lo acompañaron hasta el cementerio de Highgate, en Londres. No había coronas de reyes, ni desfiles multitudinarios, solo el frío viento inglés y un ataúd humilde. Sin embargo, lo que le faltó en pompa, lo tuvo en palabras inmortales. Engels tomó la palabra y declaró que, así como Darwin había descubierto la ley de la evolución de la naturaleza, Marx había descubierto la ley de la evolución de la historia. Con esa frase, Engels selló el destino de su amigo. De hombre perseguido y empobrecido, Marx pasaba a convertirse en un profeta de la historia. Su tumba, que en un inicio recibió pocas visitas, se transformaría con el tiempo en un lugar de peregrinación para miles de seguidores. Nadie en ese pequeño funeral podía sospechar que las ideas de aquel filósofo enfermo se expandirían como fuego en los años venideros, encendiendo revoluciones que cambiarían al mundo entero. Tras la muerte de Marx, Engels se encargó de publicar los volúmenes restantes de El Capital y de custodiar sus manuscritos. Pero pronto, la obra del filósofo superó a sus protectores. A inicios del siglo XX, movimientos obreros en Alemania, Rusia y más allá, adoptaron sus ideas como bandera. La semilla plantada en la pobreza londinense germinaba con fuerza. Marx, el hombre que murió casi en el anonimato, se convertía en el arquitecto invisible de revoluciones que desmoronarían imperios enteros. En 1917, la Revolución Rusa convirtió a Marx en un símbolo mundial. Lenin lo proclamó como el guía espiritual de la nueva era socialista, y millones de personas comenzaron a leer sus obras, no en secreto, sino como doctrina oficial. A partir de allí, el marxismo dejó de ser solo un conjunto de ideas y se transformó en un sistema político capaz de moldear países, ejércitos y generaciones enteras. El hombre que murió en la pobreza ahora movía desde la tumba los hilos de la historia. Karl Marx nació en un hogar marcado por tensiones religiosas, vivió la miseria del exilio, perdió hijos en la pobreza y murió casi en el anonimato. Sin embargo, sus palabras trascendieron al tiempo y al espacio. Sus escritos encendieron revoluciones, moldearon imperios y siguen siendo debatidos hasta hoy. Marx fue un hombre lleno de contradicciones, un soñador que conoció el hambre, un padre quebrado por la tragedia y un pensador que jamás dejó de escribir. Su vida nos recuerda que las ideas más poderosas suelen brotar de las heridas más profundas. Hoy, su nombre sigue dividiendo opiniones, pero también sigue inspirando a millones. No importa si se le ve como profeta o como hereje, lo cierto es que fue un inmortal de la historia. Y aquí, en Nombres Inmortales, hemos recorrido el origen y el final de un hombre que, con tinta y dolor, cambió el destino del mundo. Recuerda que perderte las próximas historias es perderte el legado de aquellos que aún siguen vivos en la memoria de la humanidad. Lo que viste hoy es solo un fragmento del legado de Karl Marx. En Nombres Inmortales, seguimos descubriendo las historias reales de quienes marcaron la humanidad con sangre, ideas y destino. No te quedes atrás, comenta, comparte y quédate con nosotros, porque lo que viene no es solo historia, es la verdad detrás de los grandes sucesos que cambiaron el mundo.